El norte, el centro y el sur. Aquí un poquito mal de la garganta después de haber gritado esos dos goles con los que nuestra selección se despidió el día de hoy con la cabeza en alto del Mundial Rusia 2018. Les doy la bienvenida a un programa que tiene dos partes. Como siempre, nuestra parte política. Hoy tenemos un invitado al que extrañábamos ya hace mucho tiempo. Está Juan Chaput con nosotros de Peruanos por el Cambio. Y debo agradecerle mucho su presencia aquí porque, como ustedes saben, como ha informado Canal N en el noticiero y en el transcurso de la tarde, el presidente Martín Vizcarra está sosteniendo una reunión en este momento justamente con los integrantes de su bancada. Juan ha tenido la deferencia de estar aquí con nosotros por un compromiso adquirido, pero de aquí llega el postre. Así ¿No es cierto, congresista? Así es, de todas maneras. No, le agradezco mucho de verdad que haya cumplido con la palabra empeñada. Muchas gracias. Y bueno, evidentemente es un día de alegría en medio de todo y creo que no puedo obviar el tema de la selección y de este triunfo a pesar de que vayamos a hablar luego de política. ¿Cómo se ha sentido el día de hoy como peruano? Primero que nada, Mávila, muchas gracias. Bueno, quisiera señalar que el presidente, a través de su asistenta principal, sabe que yo estoy acá. Qué bueno. Él sabe perfectamente que es un compromiso anticipado, de ninguna manera es una descortesía con el señor presidente. Bueno, yo comparto tu alegría y la de millones de peruanos, 31 millones según el INEI. Así es. Pero ¿no? Bueno, ese censo habrá que revisar. Habrá que revisar efectivamente. Esto es como una alegría expansiva, ¿no? Que se refleja y se manifiesta en una serie de cosas, desde las actitudes en el trabajo, el mismo ambiente en el Congreso el día de hoy, mucho más positivo, que definitivamente hubiera sido distinto si es que el resultado hubiera sido otro. Yo creo que existe un consenso general y ya más calmado, que siendo esta una performance importante la de hoy y siendo la performance en general de la selección en el Mundial desde el punto de vista deportivo no muy agradable, es un buen primer paso para seguir trabajando, como lo señalábamos hace unos días, en el sentido de ver la forma como esto se vuelve sostenible en el tiempo y no un triunfo episódico. Y para eso nosotros también tenemos que cambiar de actitud, reconocer que esto ha sido bueno, pero también ser más exigentes y buscar más victorias y no contentarnos o alegrarnos tanto con las derrotas. Dicho esto, vamos ahora sí al terreno político. El presidente sostiene una reunión en este momento con la bancada. ¿Son los congresistas de Lima, de provincias o todos? Todos. Hay algunos que por la semana de representación no han podido asistir y también se lo han hecho saber al señor presidente. Esta convocatoria ha surgido en las últimas horas, hace 48 horas, por lo tanto muchos de ellos ya estaban en provincias y de repente no llegan a pesar de los esfuerzos que están haciendo, pero existe el propósito de todos los integrantes de la bancada de acudir a la cita de hoy para poder conversar con el presidente Vizcarra. ¿Cuál es la agenda de la reunión? Porque entiendo que incluso se hablaba de una separación al interior de Peruanos por el Cambio. Se decía que los congresistas de provincia estaban mucho más cerca del presidente Vizcarra que los congresistas de Lima, que habían trabajado mucho más de cerca con Pedro Pablo Kuczynski y que tenían una actitud así distanciada y cuasi celosa de Fuerza Popular. Mira, como corresponde en personas que se aprecian mutuamente y que pueden tener algún tipo de diferencia, la agenda es abierta. Nosotros reconocemos que puede haber existido algún tipo de diferencia en los comportamientos de unos u otros, pero al final todo eso es materia de discusión, se puede superar y la agenda puede ser abierta en un ambiente amical, en el cual yo creo que va a primar la sinceridad y la buena voluntad de establecer los vínculos correctos para volver a trabajar juntos como corresponde, ¿no? Acaba de decir dos cosas, los vínculos correctos y volver a trabajar. Eso quiere decir que no se estaba trabajando adecuadamente. Así es. Soy persona que no niega la realidad. Indiscutiblemente nosotros nos hemos manifestado públicamente a señalar que era necesaria una mayor coordinación con los ministros, que no la sentíamos. Individualmente sí hemos podido tener acercamiento. Yo en lo personal no me puedo quejar de mi relación con el ministro de Defensa, del Interior, de Educación, de Trabajo. Con el Premier distante, seguramente porque sus ocupaciones son más ¿Cuándo integrales. ha sido la última vez que conversaron? Porque algunos congresistas decían, lo hemos llamado. Creo que el congresista Gilbert Violeta en una entrevista nos dijo, yo lo he llamado, pero no ha atendido mis llamadas. En el caso suyo... No, yo he tenido la oportunidad de hablar con él cada vez que me he comunicado con él. Por lo general, la iniciativa era del señor Premier, presidente del Consejo de Ministros, porque estábamos viendo un tema muy importante que tiene que ver con la delegación de facultades en materia de pérdida de dominio,
que realmente creo que es una situación que si se concreta va a ser muy importante para el país. Y luego, en lo que se refiere a lo político, Sí. creo que independientemente de mi relación con él, sí he tenido contactos con el Ejecutivo a través de un grupo de ministros que son los vinculados a mi sector. Yo estoy en las comisiones de Defensa e Inteligencia y por lo tanto mi cercanía al ministro Huertas y al ministro Medina es imprescindible. Y por otro lado, ya por vocación, en la Comisión de Educación y en la Comisión de Trabajo, donde los ministros Alfaro y Sánchez siempre han tenido un trato muy cordial conmigo, así que en ese sentido no puedo tener queja. Lo que sí se reclama Sí. es un criterio más integral, cómo definir las políticas colectivas y sobre todo nuestro nivel de trabajo en el Parlamento y hacia la sociedad. Y para eso se requiere una labor mucho más importante que tiene que venir de parte del Premier. Claro, porque estas quejas de la bancada se hicieron mucho más notorias y sonoras cuando se produce la delegación de facultades, porque se dijo que el presidente del Consejo de Ministros había presentado este plan a la Comisión de Constitución, más no a la Comisión de Economía. Siento que mucho del contenido de lo que se iba a solicitar era en materia económica y tributaria y que prácticamente se había hecho a espaldas de la bancada oficialista. Tanto así que muchos de ustedes dijeron, bueno, la nueva bancada oficialista es Fuerza Popular, usted los ha llamado incluso escuderos del presidente Vizcarra. ¿Hoy diría lo mismo o en las últimas 48 horas ha cambiado de opinión? Bueno, en relación a la primera parte de tu pregunta, tiene que ver con quién decreta, es decir, quién envía a una determinada comisión el proyecto de ley. En este caso es la primera vicepresidencia que lo envió solo a Constitución, después de haberlo enviado a Economía. Lo retira y luego lo envía a Constitución. Ahí se produce una primera desavenencia. Y luego el nivel de coordinación que sí reclamamos, que luego se superó cuando el ministro de Economía empezó a coordinar directamente con Guido Lombardi. En el interín ha habido una serie de debates en el cual cada vez que mis colegas, sobre todo mis colegas, planteaban alguna posición disonante con el gobierno, de inmediato salían los señores de Fuerza Popular a contestarles. Por eso es que yo manejé un término Pero cuando que lo ellos usan, planteaban públicamente, dice usted. cuando lo plantean públicamente. Entonces, Internamente no era posible. A mí me hacer llamaba eso? mucho la es atención. decir, llamar al Premier y decirle, oye, queremos conversar contigo porque tenemos algo que decir Mira, sobre este punto. Todas las personas que han intervenido públicamente, no tengo la menor duda que primero han agotado la vía interna. No tengo la menor duda. Todos son políticos serios, con bastante Incluyendo trayectoria. Mercedes Arauz. Por supuesto, ella ha sido presidenta del Consejo de Ministros. Y ella, al igual que Gilbert Violeta, Guido Lombardi y el mismo Carlos Brus, si llegan al extremo de decirlo públicamente, es porque obviamente están descorazonados o algo así, porque simplemente han agotado la vía interna y no la han podido concretar. Entonces es necesario el reclamo y eso es algo político, no es una queja, es una forma de actuar políticamente. Si la vía interna se agota, pues el reclamo público es válido. Ahora, lo bueno es que todos ellos señalaron que las vías de la conversación no estaban cerradas, que se podía dar ese siguiente paso y como todos tenemos la trayectoria política suficiente, yo creo que hoy se puede concretar esa situación y a partir de hoy empezar a trabajar articuladamente. Pero le preguntaba, y no se me escabulla por ahí, le dije, hoy todavía cree que Fuerza Popular es escudero del presidente. Es que a veces Martín fungen de Vizcarra. eso, ¿no? Y fungen de una manera acalorada, con insultos, con agravios. Pero Por eso ustedes se quisieran comportan. arrogarse esa misión. No, nosotros creo que jamás contestaremos en el mismo nivel. No, ni no, no, tampoco- digo, ¿ustedes ser los escuderos? Lo que ¿Tendrían pasa es que ser la ustedes? figura del escudero está desfigurada, para utilizar un término coloquial. e Claro, pero lo interpretable. lógico es que, digamos, el programa de gobierno tenga una bancada que conozca las intenciones, que haya Claro, opinado lo internamente correcto coordinado y que represente esos Lo intereses correcto es ahí. que cuando ese rol Ajá. se comparte, pues viene la confusión en la generación de la propia política, pues tenemos distintas formas de pensar. Entonces, si nosotros queremos hacer algunos cambios en índole, en materia tributaria, por señalar algo, y ellos no, para la misma política pública hay dos formas de pensar y ahí se genera la confusión y esa confusión lleva a que en el debate no se prospere y al final todo se entrampa. Por eso es necesaria una línea de acción. Y esa línea de acción es a través de la bancada, no de terceros. Yo creo que el principal error que se ha cometido en los últimos meses, incluyendo al presidente Kuczynski, es creer que la política es aritmética. Y también
Aritmética se refiere a cantidad de A congresistas. cantidad de votos, ¿no? Ajá, claro. O sea, una bancada pequeña. Las bancadas en materia política no Ahora, se pero miden. los votos decidirían o hubiesen decidido, si se hubiese dado la vacancia, por ejemplo, del presidente, los votos decidieron la suspensión de Kenji Fujimori. Finalmente lo que se dice es, los votos deciden. Los Claro. votos decidieron la aprobación de la ley Mulder. En lo que se refiere a la vacancia no se ejerció como tal, hubo una renuncia del presidente. Yo lo sé, ¿no? pero se ok, generó si la se percepción. procedía, si esto, por muy expreso y por muy criticado que fue el trámite de la vacancia, sobre todo en el primer caso, igual era un tema de votos. Es decir, si habían votos, Así es. el presidente era vacado. Pero ahí es allí donde el debate en el país está equivocado. Porque más bien cuando la política se convierte en aritmética y se maneja el criterio cuantitativo, ya no estamos hablando de un régimen democrático, sino autoritario. Este problema lo solucionó Aristóteles hace más de 2000 años. O sea, el buen gobierno, la buena democracia, que es la elegida por la mayoría, no tiene que pensar en sus intereses, sino en los de todos, incluyendo a las minorías. Eso es lo que Aristóteles define como el buen gobierno. Esta fuerza Pero popular acá, abusando pero de cuando su la aritmética. mayoría, disculpa, pero cuando la mayoría se utiliza para imponer sus intereses sin tomar en cuenta el resto, que es lo que pasa en muchas oportunidades en la actualidad, pues se degenera, ¿no? Entonces por eso es que nosotros señalamos de que existe en Fuerza Popular una hegemonía que al final perjudica el mismo manejo democrático del Parlamento. Entonces, ellos harían bien en no abusar del predominio de sus votos y más bien pensar en cómo se articulan consensos y ten la absoluta seguridad que el nivel de popularidad de Keiko Fujimori se dispararía, la imagen del Parlamento también, y como consecuencia de eso tendríamos un mejor sistema político. Pero por algo no lo están haciendo. ¿Por qué cree que no lo están haciendo? Sí, por el contrario, usted cree que los favorecería una actitud mucho más dialogante. Porque no encuentran ellos mismos un objetivo, ¿no? Ellos se han dejado llevar por situaciones, creo, emocionales o vindictivas o reactivas, pero no han podido establecer una agenda de trabajo mínima. Si el fujimorismo, como dicen algunas personas vinculadas a ellos mismos, hubiera planteado una agenda de reformas y como consecuencia de eso se hubiera generado un gran debate que podría haber obligado al Ejecutivo a ponerse de parte también de esa política, pues simplemente la situación en el país sería mucho mejor. Pero ellos no han impulsado ni una sola reforma, se han contentado con una serie de proyectos desarticulados y han perdido la oportunidad de mostrar que un poder del Estado, como es el poder legislativo, puede contribuir también a ser uno de los pilares del gobierno. O sea, se han convertido en antagónicos. En una primera instancia con Pedro Pablo Kuczynski y ahora no saben qué hacer. Están que miran hacia la derecha, a la izquierda, en algunos casos se enfrentan a nosotros, pero por un lado... Cuando dice nosotros, ¿incluye al presidente? Claro, incluye a todo, al presidente Martín Vizcarra, a la bancada y al Ejecutivo. Entonces, como no definen su perfil, hay cierto nivel de culpabilidad, entonces se perjudica la propia acción del gobierno. ¿Culpabilidad por qué? ¿Por lo de Kuczynski? Claro, por la situación actual. El fujimorismo en estos momentos tiene que estar en el dilema. Si apoyo este gobierno, me convierto en oficialista. Y si no lo apoyo y le va mal, me van a echar la culpa que el señor Vizcarra le va mal porque nosotros lo pusimos ahí y por lo tanto nos va a afectar. Entonces, como no se perfilan y no saben qué hacer... ¿Pero lo pusieron ahí o el propio Kuczynski fue el que puso a Vizcarra ahí por todos los temas que le hemos conocido? Mira, yo creo que hay un lado oscuro de la luna en todo esto, ¿no? Hay una situación que todavía no conocemos, por eso cuando a mí me preguntaban si coincidía o le daba la razón a Daniel Salaverry en el sentido de que Luis Galarreta va a pasar a la historia, yo contestaba, ¿no? No tengo la menor duda que sí, lo que no sé en qué parte, ¿no? O dentro de la historia noble del Perú. ¿Y ya sabe ahora en qué parte va a No, pasar? no se sabe, porque la historia requiere de distancia, objetividad, tiempo para que se manifieste. La historia no se escribe a los 30 segundos, esa es una crónica, esa es una noticia, ¿no? Pero la historia requiere de datos, contextos y sobre todo distancia y frialdad. Y aún hay muchos hechos que no se conocen. Entonces, al final se podrá determinar si los actores involucrados... ¿Qué parte de la historia no? Porque los contratos de Westfield, First Capital, las relaciones con Odebrecht, el lado, a ver, esta línea que el presidente Kuczynski nunca supo tener clara entre la esfera privada y la pública, por ejemplo, eso ya es historia conocida. Claro, pero también es historia conocida el hecho de que todo lo que tú te refieres no son actos de gobierno, sino del pasado. Y siempre se manifestó que la permanente incapacidad moral se refiere al periodo de gobierno y no del pasado. Y al final es una circunstancia perversa como la del señor Mamani, la que hace que el presidente renuncie porque se configura un escenario en el cual la incapacidad política del gabinete para defender, la propia falta de tino
en algunos actos del presidente Kuczynski de no explicar a tiempo, la bancada descoordinada y desagregada, y las actitudes perversas, infames, de un grupo de personas de grabar y luego aplaudir ese acto de grabación, cuando debería ser algo condenable, configuran un escenario que terminó en la renuncia del presidente. Gracias a esos videos es que supimos o tuvimos la evidencia, por lo menos quienes lo hicieron, han salido a decir que lo han hecho para poner frente a los ojos de todo el país cómo se estaba negociando votos a favor del presidente. Videos que hasta en el mismo debate en el Parlamento se han demostrado que están manipulados. Entonces, ¿Kenji Fujimori está suspendido por gusto? Kenji Fujimori no ha tenido, desde ese punto de vista, una infracción constitucional, no ha cometido infracción constitucional, y por el otro lado, la ventaja, y nosotros votamos porque vaya a la Fiscalía, es que eso va a permitir que se aclare, porque el fiscal va a tener que determinar si la fuente que lo ha llevado a Kenji Fujimori a salir del Congreso es correcto o no. Va a tener que preguntarle a los miembros de seguridad del Congreso quién los envió, cómo dotaron logísticamente a Mamani para que vaya a grabar a otros congresistas. Se van a saber muchas cosas, por eso te decía. Ahora, ¿es un grupo infame o es un modus operandi de Fuerza Popular a la luz de lo que hemos conocido después? Es decir, este señor Gibaja, absolutamente cuestionado, jefe del área de seguridad. Se pide su destitución, hasta ahora de la destitución no sabemos nada. Ese es un error de la actual administración del Congreso. El incremento del presupuesto en el área de comunicaciones, el incremento de personal. Curiosamente, muchos simpatizantes de Fuerza Popular que, según Héctor Becerril, aquí en los estudios, es lo que dijo, en sus horas libres se dedican a atacar desde sus cuentas en las redes sociales a cualquier crítico del fujimorismo. No se está utilizando o pervirtiendo el Congreso, se está convirtiendo en un instrumento al servicio, digamos, de la propaganda política fujimorista. Claro, y todo lo que tú me señalas demuestra pues la tremenda confusión que existe en el fujimorismo, que no saben qué hacer. Y ese es un problema cuando uno no sabe qué hacer con el poder. Pues que sí saben qué hacer. Mira, no, y creen que esa es la manera. No, pero si no, mira cómo están. ¿Acaso los está beneficiando? ¿Acaso no es un partido que ha tenido 3 personas que han salido y que en cierta medida hay una ruptura entre Alberto Fujimori, Keiko y Kenji? ¿Acaso no es un partido que ha caído 35 puntos en lo que se refiere a aceptación ciudadana y que en estos momentos tiene problemas con su propio candidato a la Municipalidad de Lima porque la gente se da cuenta de que el uso del Parlamento para fines políticos de intereses que no tienen nada que ver con el bienestar colectivo les está haciendo daño? Pero entonces, los fujimoristas piensan que, por lo menos los que hemos entrevistado, que esto es una situación de momento, es un tema de... No, esos tienen un nombre, es negación de la realidad. Ellos pretenden negar la realidad y por eso necesitan aferrarse a la mesa directiva, porque si ellos hicieran un ejercicio consciente de lo que está pasando, pues se darían cuenta que están actuando mal y que tiene que haber una mayor apertura. Ahora, a mí me sorprende porque en el Parlamento hay congresistas de Fuerza Popular con experiencia y que tienen una visión mucho más cordial y más amplia y menos conflictiva. Si compara la presidencia de Luz Salgado con la de Galarreta, por ejemplo, en esos términos, en el término de respeto a las reglas democráticas y las formas mínimas de convivencia en un hemiciclo, ¿con cuál se queda? No, yo creo que en ese sentido ambos han respetado las formas democráticas. Los estilos pueden llevar a que uno sea más provocador y la otra más conciliadora, en el caso de Luz, pero son estilos válidos en política. Por eso es que yo me oponía a la censura de Luis Galarreta, porque es un estilo válido el ser confrontacional. Lo que cuestiono es el manejo administrativo del Congreso en lo que se refiere a utilizar a personas como Gibaja para que esté persiguiendo, tomando fotos a pero Galarreta es quien le ha dicho que espera volver pronto a su curul para poder mostrarle los músculos. Y yo le he contestado de que un presidente del Congreso no tiene por qué comportarse como un miembro de una barra brava, ¿no? Y que él no debe olvidar, ni existen los 2 sombreros para el presidente del Congreso. Expresarse de esa manera, pues es una forma de faltarle respeto a sus pares. Y él mismo está generando las condiciones para que se le responda. El Congreso, o los parlamentos, o las ágoras, ¿no?, se crean para discutir, no para reines de Cachascán. Ese es otro de los grandes problemas del fujimorismo. La gente, cuando pretende ver un debate de las ideas, encuentra un conjunto de agravios o una innecesaria agresividad para poder imponer un criterio. Entonces, esos elementos son los que afectan al fujimorismo. Y yo creo que si ellos repensaran su actuación y no utilizaran el lugar en donde están, porque también es inusual ver a directores del Banco Central de Reserva en una actitud permanentemente agresiva, justificándose. O sea, los miembros del directorio del Banco Central de Reserva, el señor Klimper y el señor Rey, se igualan
a los fujitroles del Congreso, ¿en qué sentido? En que dicen yo después de las 5 hago lo que quiero. ¿Deberían salir del BCR? No, no quiero decir eso, quiero decir los errores que están cometiendo. No, Profesionalmente errores de esa magnitud pueden ser capaces. Para directores del BCR. Lo que te quiero decir es que, mira, toda esa distinción, todo ese señorío que hemos tenido en los directorios del Banco Central de Reserva se pierde cuando se ingresa a un debate en el cual prolifera el insulto, el agravio o la descalificación en lugar de hacer aquello para lo cual fueron elegidos. Y a pesar de eso, ¿cree usted que todavía están calificados para seguir ahí? Bueno, es que esa evaluación la tendría que hacer el presidente del BCR. Yo te digo cómo institucionalmente se deterioran las entidades del Estado cuando uno confunde el rol que tiene. ¿Qué quiero decir en palabras más concretas? Si, por ejemplo, estos miembros del BCR actuaran como elementos que coadyuvan al éxito del Banco Central de Reserva y se comportan como un Manuel Moreira, como un Richard Webb, pues sube como espuma el fujimorismo. Pero si se igualan a los fujitroles en los insultos, en todo ese tipo de cosas, pues lo único que hacen es que la gente diga, ¿para eso los elegimos? ¿O qué papel jugarían después? Porque dañan a las instituciones. Los fujitroles, es decir, ya hay una institución. No, es que mira... No podemos negar la existencia. Por eso te Usted digo... dice, existen, los fujitroles existen. Claro, pero sobre todo, más que la existencia física del personaje, es el estilo fujitrol el que hace daño al fujimorismo. La agresividad innecesaria. El ponerse a la defensiva permanentemente. Y ellos no entienden que la agresividad es sinónimo de debilidad. Cuando uno es agresivo, insultante, porque no tiene la razón, o algo teme o es débil. Porque lo contrario no es necesario eso. ¿Para qué tener una corte de personas insultando al resto de parlamentarios sabiendo que eso los va a perjudicar a ellos mismos? Si ellos tuvieran otra óptica en la cual promovieran el debate de las ideas, estuvieran alentando el ejercicio democrático, pensando en las minorías, pues sería otra la situación. Pero desde el momento que se convierten en una trinchera y se jactan de eso y quieren enseñar el músculo y quién insulta más, etcétera, etcétera, pues están generando las condiciones para que Keiko Fujimori no sea presidenta en el 2021. Tengo algunas preguntas puntuales todavía que hacer, pero tenemos que hacer un corte, hacemos un corte muy breve y volvemos con el congresista Juan Chaput. Muy bien, continuamos con el congresista Juan Chaput. Viene el tema de la mesa directiva, sumamente importante, y se han propuesto, me parece que la congresista Donaire es la que ha propuesto incluso ya algunos candidatos. Se ha hablado, por ejemplo, de Víctor Andrés García Belaúnde o de Marisol Espinosa. ¿A usted le parece candidatos buenos, adecuados para manejar la mesa? Claro, hay varios. Para encabezar una lista multipartidaria. Hay varios, pero en las conversaciones que hemos tenido los voceros, para no quemar a los candidatos, hemos preferido definir perfiles, ¿no? Ver qué es lo que nos une a partir de una agenda legislativa. Entonces, ¿estos nombres son más bien para despistar? No, son hombres valiosos, son personas valiosas ambas. Son personas valiosas como Javier Velázquez, el mismo Jorge del Castillo, ¿no? Víctor Andrés García Belaúnde, ¿cómo no? Ahora, ¿esta mesa directiva no debería incluir a ningún fujimorista, cree usted? No, esas son cuestiones que se van a dar en el proceso de conversaciones. Yo creo que el fujimorismo no va a querer dejar el control de la mesa directiva y así lo han manifestado y están en su derecho democrático. Y otra es una participación, ¿no? Claro, pero eso dependerá pues del nivel o de los objetivos que ellos manejan. Si ellos, en un gesto de inteligencia y grandeza política, deciden ser parte de una mesa que presida a alguien, lo podrían hacer, pero todo depende. Pero cree que es que mira, los grandes gestos políticos son audaces, ¿no? Y van en contra de la corriente y muchas veces son lo que menos espera la gente. Si siguen haciendo más de lo mismo, pues no hay que ser un adivino para saber cuáles son los resultados. Pero si ellos quieren cambiar la óptica de las cosas en relación al Parlamento y la forma como eso está afectando a Keiko Fujimori, pues obviamente tienen que hacer una cosa distinta. Estamos en manos de lo que al final el fujimorismo decida, que es mejor para ellos. Mira, yo soy de los que piensa que nada, que no se puede anticipar o nada ha cambiado, nada se puede prever hasta el día de la votación. El día de la votación se podrá determinar si es que esta en realidad va a beneficiar o no al fujimorismo. ¿Han conversado con Fuerza Popular? Es decir, las bancadas se han reunido, han explicado esta necesidad de cambio, de renovación saludable, no solo para ellos, por los beneficios que podría traer, salir un poco, ¿no? del protagonismo. Antes de conversar con Fuerza Popular, primero tenemos que integrarnos nosotros. Tiene que haber una estrategia de integración. Y para que nos podamos integrar, tiene que haber un mecanismo homologador que nos una amalgama, ¿no? Yo creo que es la agenda legislativa.
Y la agenda legislativa es la que nos va a permitir enfrentar o plantear una posición al frente, en este caso a Fuerza Popular. Obviamente tenemos que convencer a algunos partidos, en este caso a APP, que los encontramos siempre dudosos, a pesar de que allí hay personas valiosas como Gloria Montenegro, la misma Marisol Víctor Andrés García Belaúnde dijo que Gloria Montenegro le parecía una muy buena candidata al Congreso, a la presidencia. Y yo no tengo la menor duda, por ¿Apoyaría supuesto una lista encabezada por ella, por ejemplo? ¿Por qué no? Pero eso tendrá que manejarse entre todas las personas que discutamos este tema, en este caso los voceros, y si se define a ella como candidata, pues es una persona estupenda. Gloria Montenegro es una persona que tiene un buen nivel de preparación. Y Guido Lombardi, perdón, estoy confundiendo. Fue Guido Lombardi el que dijo Gloria Montenegro podría ser. Ah, bueno, en este caso la fuente no altera el producto final. Claro. Y en ese caso, pero fue de su bancada, Guido, ¿no? Eso claro, sí, y me parece una persona que tiene un debate inteligente, un análisis sesudo de las cosas, y obviamente podría ser una buena representante. Yo no le veo ningún problema a ella. Hay muchas personas valiosas. En esta reunión que van a tener con el presidente, ¿de alguna manera ustedes van a pedirle o plantear ciertas condiciones de trabajo de aquí para adelante? Bueno, la verdad es que condiciones no creo que sea el término adecuado, y mucho menos planteárselos al presidente de la República. O hacerle solicitudes. Yo creo que es necesario establecer qué cosas nos han separado en estos días, y a partir de ello ver la forma de trabajar en términos políticos de manera más cercana. Yo creo que el presidente es una persona razonable, que va a entender que es necesario trabajar con una bancada, que es una discusión bizantina, hablar de oficialismo u oposición. Pues el Perú votó por Peruanos por el Cambio, o sea, ese tema está zanjado. Hay una bancada que es oficialista y no ha dejado nunca de serlo, y un gobierno que es el de Peruanos por el Cambio. Lo que sucede es que también se dice que, claro, si Peruanos por el Cambio terminara distanciándose del presidente Vizcarra y señalando lo que parecía en un momento iban a señalar, es decir, bueno, nosotros somos ahora oposición y los fujimoristas son oficialismo. Como oposición, ustedes tampoco tendrían mucha fuerza, es decir, conviene también a Peruanos por el Cambio políticamente estar cerca del presidente Vizcarra. Mira, al contrario, el ejercicio opositor es mucho más simple que el del oficialista, porque si tú ves a nuestros opositores, ellos simplemente tienen que repetirse un mantra, ¿no? Criticar, criticar y criticar, ¿no? Todo se critica y te conviertes en oficialista, más bien, en opositor. En el caso del oficialismo, a veces tienes que convencer, disuadir, consensuar, ¿no? Establecer un nivel de relación distinto, tragarse sapos gigantescos a pesar de que no estás convencido de algo. Es un rol mucho más difícil. En el caso del fujimorismo, y de repente ellos no entienden otra forma de ejercer el poder, han hecho de la crítica una constante. Y en estos momentos que se sienten corresponsables del cambio que ha habido en la administración a nivel del jefe de Estado, pues están en un momento, en un interregno, ¿no? Que no definen bien cuál es su futura posición. ¿Es cierto que Daniel Salaverry está encabezando la lista de Fuerza Popular para hacerse de la mesa directiva? La verdad es que no lo sé, eso depende de Fuerza Popular. En todo caso, Daniel ha demostrado ser un eficiente vocero y se manejó políticamente muy bien. ¿Pero lo imagina como presidente del Congreso? ¿Daría la talla? Es que en ese sentido, yo creo que eso depende de Fuerza Popular. Como vocero se ha desempeñado muy bien, y como actor político en el hemiciclo también. Ahora, en lo personal, yo considero que el presidente del Congreso, y esta no es una descalificación a ninguno de mis colegas, la presidencia del Congreso, como elemento clave en el Parlamento, tiene que volver a ser el reconocimiento a una trayectoria. Eso se desvirtuó por completo con el humanismo. Entonces, lo que era antes un aspecto que tiene que ver con el reconocimiento de una trayectoria, en el Perú se ha convertido en quién es el más afín, ¿no? ¿Quién está más cerca de mí? Y me olvido, ¿no? Y con la fuerza de los votos impongo. Yo creo que tanto en el fujimorismo como en todas las otras fuerzas políticas de la oposición parlamentaria, se tiene que volver a ese ejercicio de que el próximo presidente del Parlamento sea consecuencia de un reconocimiento de una trayectoria. Y todos los precandidatos existentes, y lo mismo lo ha hecho el fujimorismo, Luz Salgado y Luis Galarreta, son personas con amplia trayectoria política, por eso no tuvieron cuestionamientos. Todavía hay personas en el fujimorismo que pueden ejercer ese papel. Chacón. Por supuesto, ella podría ser. Es una persona que en el ejercicio anterior, cuando se anticipaba que podría ser la candidata, mientras algunos la criticaban, yo decía,
que podría ser una buena presidenta del Congreso. Podría Dos ser una buena carta, preguntas. por supuesto. ¿Mercedes Arauz podría ser mejor aprovechada por el presidente Vizcarra, le parece a usted? Por supuesto, mire, en el caso de Meche, de Mercedes, es una persona que ha sido ministra durante en varias carteras durante el gobierno del presidente Alan García, ha sido presidente del Consejo de Ministros y obviamente es un capital, es un activo de la bancada. Pero es evidente que la relación con César Villanueva no es buena. Entonces, Bueno, ahí hay un problema en el gobierno también, que no podemos obviar, que es la figura del premier, claro, a quien todo ahí el hay varias mundo cosas, vincula ¿no? con el fujimorismo. Ayer estaba aquí el expresidente Ollanta Humala y él lo dijo claramente que sí, que tenía su corazoncito fujimorista. Bueno, lo que sucede es que como consecuencia del trabajo que él hizo para que Pedro Pablo Kuczynski renuncie, ya era antiestético, ¿no? Que él asumiera la presidencia del Consejo de Ministros. Es un pasivo que tiene que cargar el presidente Vizcarra y que puede corregir. ¿Tiene que cargar o lo puede corregir? Y acabo de decir, y que tiene que ¿debería corregir. corregir? Yo creo que si él se da cuenta de que existe cualquier tipo de escollo para mantener una mejor relación con el Parlamento, no con su bancada, sino con el Parlamento, pues él tendrá que tomar las decisiones del caso cuando crea oportuno. Pero no le debe Martín Vizcarra la presidencia a... Es que eso sería César terrible, Villanueva. ¿no? Sería terrible. Significaría que se ha trabajado para eso y no eso es podría consecuencia... ser la parte de la historia oscura que todavía no se Claro, puede conocer. mira, una cosa es que ante un hecho consumado caiga el presidente y se haga el relevo constitucional. Ajá. Y otra cosa es de que se trabaje para que caiga. Lo primero es desarrollo constitucional, lo segundo es complot. Entonces, si eso que tú me has mencionado es así, pues sería terrible. Yo no creo que sea así. No, prefiero no pensarlo. Prefiero pensar en una figura en la cual los hechos consumados han llevado a esta situación de desarrollo constitucional. ¿Podría incluso Mercedes Arauz trabajar como presidente del Consejo de Ministros? Yo creo que eso depende del presidente de la República. Él tiene que establecer... Pero en este relevo que se podría dar, refrescamiento... No, yo considero el cambio de Villanueva. Considero que el presidente tiene que tener a una persona de su confianza y una persona que genere ¿Confía o el menor... depende de Villanueva? Esa es la pregunta. No, yo no creo ni una cosa ni la otra. Yo creo de que el apresuramiento ha llevado a tomar decisiones que pueden corregirse O sea, ¿tampoco rápidamente. No, sí son amigos de hace tiempo. Pero mire también, lo que me dijo, ni una cosa ni la otra. No, lo que sucede es que yo creo que un factor más importante en la determinación del presidente ha sido el tiempo, ¿no? Escaso, y que obviamente él puede corregir. Pero yo creo que el futuro premier, si es que decide cambiar, tiene que ser alguien no solamente de confianza de él, sino sobre todo una persona que evite cualquier tipo de roces con otras agrupaciones políticas. Correcto, congresista. Le agradezco su presencia en el programa.